Hola amigos. Hoy Putin se reúne con el presidente de Kazajistán, en una entrevista que puede ser importante, ya que Estados Unidos y Occidente en general está apostando fuerte por hacerse con esta república exsoviética, para alejarla de la influencia de Rusia y China. Esta visita se hace en un momento en el que cada vez se palpa con más fuerza que el presidente Kasym Tokayev se ha entregado a los cantos de sirena del Pentágono, algo que Rusia y China difícilmente aceptarán. Recordemos que esta república tiene un 19% de la población rusa y que el segundo idioma oficial es el ruso, además de tener fronteras con China y con Rusia. Y que en enero de 2022 Rusia salvó a Tokayev de un posible golpe de Estado, del que recordaremos lo que escribimos en El Espejo esos días. En la reunión de los dos mandatarios, entre otras cosas, Putin anunció un notable aumento del uso de las monedas nacionales en el comercio entre Rusia y Kazajistán. De enero a agosto de este año, el comercio mutuo sumó otro 7%. Al mismo tiempo, el uso de monedas nacionales en las operaciones de exportación e importación se amplió notablemente, declaró. Putin aseguró que los países de la Unión Económica Euroasiática trabajan en la creación de mercados comunes de productos básicos, la sustitución de importaciones y la construcción de cadenas logísticas comunes. En la mayoría de los bienes agrícolas, la Unión de Estados Euroasiáticos ha alcanzado prácticamente el nivel de autosuficiencia, aseveró. Putin y Tokayev participaron por videoconferencia en la sesión plenaria del 19 Foro de Cooperación Interregional, entre Rusia y Kazajistán, que se celebra en la ciudad kazaja de Kostanay. Así, el mandatario ruso indicó que se prepararon documentos sobre intercambio comercial por valor de unos $100 millones para su firma en el foro. Esto demuestra claramente el éxito del desarrollo de los lazos económicos entre Rusia y Kazajistán, destacó. Según el presidente ruso, el volumen de negocios del comercio bilateral entre Moscú y Astana alcanzó los $28.200 millones. Putin también señaló que Rusia tiene este año una cosecha de trigo muy buena, y que el país mantendrá el primer puesto del mundo en exportaciones de trigo. El mandatario ruso llegó esta jornada a la capital de Kazajistán, Astana, por invitación de Tokayev. El Kremlin detalló que los dos líderes se proponen discutir cuestiones claves relativas al futuro desarrollo de las relaciones ruso-kazajas, en términos de asociación y alianza estratégicas, así como las perspectivas de interacción en el marco de las asociaciones de integración en el espacio euroasiático, además de los problemas regionales e internacionales actuales. Yo tengo la impresión de que el viaje de Putin no es para hablar de estas minucias, sino de otras más importantes de índole militar, en el contexto del enfrentamiento con la OTAN y Estados Unidos. En enero de 2022 escribimos lo siguiente. Si los acontecimientos de Kazajistán han sido la respuesta de la OTAN a exigencias rusas, no podría haberles salido peor. Ha sido una apuesta muy fuerte que seguramente tendrá consecuencias imprevisibles para el imperio, ya que ha provocado que por primera vez se ha puesto en práctica la cláusula de defensa mutua de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y además rápidamente, porque Rusia y demás países ya han enviado un numeroso contingente de tropas. Pero estos acontecimientos pueden tener su historia, que nos lleva hasta la derrota de la OTAN en Afganistán. Los 20 años de la OTAN en Afganistán le han podido servir para que una vez que salieron, dejar atrás un polvorín con la mecha encendida, que perjudicará a toda Asia Central, y Kazajistán es un país de suma importancia. Para Rusia desde luego es de vital importancia. No olvidemos que los dos idiomas oficiales de Kazajistán son el kazajo y el ruso. Pero para los intereses de Estados Unidos y la OTAN, Kazajistán es prácticamente el último cartucho para poder tener algo de control sobre Rusia y China en el corazón de Asia. Para ello parece que ha estado trabajando mientras estaba en Afganistán, intentando sentar sus bases en ese estratégico territorio rico en enormes recursos naturales. De la importancia que para el imperio tiene lo dicen estas cifras. Las empresas estadounidenses son productores líderes en la industria petrolera de Kazajistán, que aporta hasta el 44% del presupuesto del país. En 2019, representaron alrededor del 30% del petróleo total extraído en Kazajistán,
en comparación con alrededor del 17% producido por CNPC, Sinopec y CITIC de China, y el 3% por Lukoil de Rusia. Pero esto es un dato insignificante comparado con el volumen total de negocios que Rusia y China tienen con Kazajistán, que además posee el 47% de todo el comercio mundial de uranio. En esto, Estados Unidos está en total desventaja respecto a la influencia china y rusa. El volumen de negocios comercial de Kazajistán con los Estados Unidos no llegó a $2.000 millones en 2020. Algo que no se puede comparar con el volumen de negocios con China de $21.400 millones, o con los 19.000 millones de Rusia. Y aparte del comercio, está el asunto militar, que incrustado entre China y Rusia sería un sueño para el imperio meter sus bases ahí y desplazar el comercio hacia Occidente. Algo en lo que ha estado soñando durante mucho tiempo, llegando incluso a realizar ejercicios militares conjuntos con el ejército kazajo, o sea, que lo estaba occidentalizando. Aparecerá por esos lares otro Guaidó, u otra Svetlana Tijanovskaya. Lo tiene ya muy complicado después de que Rusia haya metido su ejército a petición del presidente kazajo. Washington consideró a Kazajistán como su socio prioritario en Asia Central desde el principio, fue el primer gobierno extranjero en abrir una embajada ahí, y el presidente Nursultan Nazarbayev fue el primer presidente de Asia Central en visitar los Estados Unidos. Hay cumbres periódicas entre los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países, así como sobre energía y ciencia y tecnología. Desde 2003, Kazajistán ha realizado simulacros militares anuales con la OTAN, denominados Steppe Eagle, y de 2004 a 2019, Estados Unidos suministró a Kazajistán armas por valor de $43 millones. Y ahora todo puede irse al traste para Estados Unidos, ya que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva ya insinúa que hay una mano extranjera meneando los hilos, lo que ha puesto muy nervioso al imperio, que sin que nadie le acuse de momento oficialmente, salió ayer a negarlo todo. ¿Por qué lo hizo? Porque alega que algunos rusos en las redes y de forma anónima les acusan. ¿Cuándo se hace caso a los comentaristas anónimos en las redes? La Casa Blanca dice que las locas afirmaciones rusas, de que Estados Unidos instigó disturbios civiles en Asia Central son absolutamente falsas. La portavoz del presidente Joe Biden ha negado que el gobierno de Estados Unidos esté detrás de las violentas protestas que han sacudido a Kazajistán esta semana, alegando que rusos anónimos han acusado falsamente a Washington de desencadenar el tumulto. La Casa Blanca está monitoreando las protestas en Kazajistán, y apoya los llamamientos a la calma, a que los manifestantes se expresen pacíficamente, y a que las autoridades actúen con moderación, dijo Jen Psaki a los periodistas el miércoles en la Casa Blanca. Hay algunas afirmaciones locas de Rusia sobre que Estados Unidos está detrás de esto, así que permítanme aprovechar esta oportunidad para transmitir que es absolutamente falso, y claramente una parte del libro de estrategias de desinformación estándar de Rusia, dijo la portavoz de la Casa Blanca en la rueda de prensa. Psaki no especificó quién en Rusia ha alegado un papel estadounidense en los disturbios de Kazajistán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que está siguiendo de cerca las protestas y ha pedido una solución pacífica. El Kremlin advirtió contra la interferencia extranjera en el conflicto, y dijo que Kazajistán puede manejar sus propios problemas. Ninguna de las declaraciones mencionó a Estados Unidos. Sin embargo, el miércoles por la noche, el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, pidió ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva liderada por Rusia para estabilizar la situación, diciendo que terroristas entrenados en el extranjero estaban invadiendo instalaciones estratégicas. Su gobierno declaró un estado de emergencia a nivel nacional. Las protestas por el aumento de los precios del gas licuado de petróleo comenzaron el domingo y se intensificaron cuando los manifestantes incendiaron coches de policía, tomaron por asalto edificios gubernamentales, incendiaron un palacio presidencial, y tomaron el aeropuerto internacional de Almaty. Tokayev ha prometido una respuesta dura, inicialmente culpando de la violencia a conspiradores motivados económicamente y elementos bandidos organizados. Concretamente hoy mismo ha dado la orden al ejército de disparar a matar.
La situación se adelanta a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia la semana que viene. Cuando se le preguntó sobre las conversaciones, la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki acusó a Moscú de crear las amenazas a la seguridad europea por las que ha estado planteando preocupaciones. Se supone que el estado de Ucrania es el foco de las conversaciones, y Psaki dijo que Estados Unidos continuará brindando asistencia defensiva a Kiev. Es más, hoy Estados Unidos ha lanzado lo que suena a farol, ha dicho que si Rusia entra en Ucrania, enviará el ejército a Ucrania para defenderla. A mí me suena a farol, salvo que de verdad tenga la intención de atacar a Rusia. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin está buscando un pacto de seguridad con el bloque de la OTAN liderado por Estados Unidos, concretamente garantías de no más expansión hacia el este. Unas conversaciones muertas de antemano, ya que prácticamente toda la OTAN al unísono ya se ha manifestado diciendo que no le concederá a Rusia nada de lo que pide. Y hoy mismo se ha convocado una reunión urgente de la OTAN para estudiar los acontecimientos en Kazajistán. De momento, en pocas horas, 70 aviones de transporte militar de las fuerzas aeroespaciales rusas con el ejército llegaron a Kazajistán. A pesar de que fuentes militares rusas enunciaron que se enviaron 3.000 soldados a Kazajistán, se supo que más de 70 aviones de transporte militar rusos ya habían llegado a Kazajistán, lo que indica que el número de militares rusos en esta república son muchos más, y según diversas estimaciones, puede llegar a 5.000 personas. Los datos sobre la llegada a Kazajistán de un grupo de más de 70 aviones Il-76 y varios aviones de transporte militar pesado AN-124 fueron anunciados por el canal Telegram del corresponsal de guerra ruso Alexander Kots, donde se expresan dudas de que Rusia envió solo 3.000 soldados. Se sabe que el ejército ruso puede usar armas militares contra los radicales, mientras que anteriormente se informó que el ejército ruso tendría que hacerse cargo de la protección de las instalaciones militares y civiles más importantes del país. A la OTAN esto le ha pillado sin tener nombrado al Juan Guaidó kazajo. Mal asunto para el imperio, ¿qué van a hacer sin presidente en la sombra? 2 días después, el día 9 de enero de 2022, el secretario de Estado Antony Blinken pedía explicaciones a Kazajistán. Estados Unidos quiere saber por qué Kazajistán pidió ayuda a Rusia. Si esto lo unimos a las explicaciones que dio Jen Psaki en rueda de prensa sin que nadie se las pidiera, denota un nerviosismo subido de tono. Lo que he podido recopilar del trasfondo de los acontecimientos de Kazajistán pone los pelos de punta, y es posible que Rusia nos haya salvado a todo el planeta de una catástrofe biológica suponiendo que haya llegado a tiempo. Para ello llevó a Kazajistán a las fuerzas especiales Alfa, pero vamos por pasos. El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken ha dicho que buscará aclaraciones sobre por qué Kazajistán buscó ayuda de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia en medio de brotes de violencia en todo el país. Hablando sobre la decisión de Nursultán de llamar a las fuerzas de paz aliadas, Blinken le dijo a la televisión CNN que Washington tenía preguntas reales sobre por qué se sintieron obligados a llamar a esta organización que domina Rusia, insistiendo en que estamos pidiendo aclaraciones sobre eso. Yo lo que digo es que cada cual llora por donde le duele, y es posible que a Estados Unidos le duela algo, y muy serio, en Kazajistán. Al parecer la viceministra de Defensa de Rusia Tatiana Shevtsova, que tiene bajo sus órdenes a los comandos del Grupo Alfa, comunicó a los miembros del Consejo de Seguridad ruso que los comandos Alfa habían asegurado el Centro Científico Kazajo para Cuarentena y Enfermedades Zoonóticas KSCQZD, que es un laboratorio biológico financiado por el Pentágono en Kazajistán, y que muchos sospechan que el virus COVID-19 se creó y luego se dispersó en China, que limita con Kazajistán para culpar a China, y es por eso que el gobierno chino emitió una declaración, diciendo: si el gobierno chino realmente fuera tan insidioso y lanzara un virus cultivado artificialmente desde un laboratorio, ¿por qué lo haría en su territorio con sus 1.400 millones de personas? Y una alta densidad de población, que es un entorno muy favorable para la propagación de cualquier virus. Al tener conocimiento de esto, después de que Rusia alertara de una posible fuga de patógenos, rápidamente el gobierno de Kazajistán negó que el laboratorio biológico militar financiado por Estados Unidos
estuviese incautado por los alborotadores. Las autoridades kazajas han negado que los alborotadores tomaran un laboratorio biológico militar financiado por Estados Unidos en los recientes disturbios, que han dejado al menos 160 muertos desde que estalló la violencia hace apenas una semana. No está claro si las muertes, informadas por el Ministerio de Salud al canal estatal de noticias Kabar 24, son principalmente civiles o agentes de la ley según el Daily Mail. Sin embargo, las autoridades dijeron el domingo que al menos 16 policías o miembros de la Guardia Nacional habían muerto. También se han publicado fotografías de agentes del servicio secreto kazajo asesinados durante los disturbios. Según los medios rusos, el biolaboratorio cerca de Almaty, construido en 2017 y utilizado para estudiar brotes de infecciones particularmente peligrosas, estaba comprometido, lo que resultó en una posible fuga de patógenos peligrosos. Los funcionarios kazajos han negado la afirmación. El biolaboratorio secreto financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tiene vínculos con científicos rusos y chinos, también se vio comprometido en los disturbios, y según afirman las redes sociales fue incautado. Sin embargo, la agencia oficial de noticias rusa TASS había destacado supuestos informes en las redes sociales de que personas no identificadas se habían apoderado del laboratorio, y que especialistas en trajes de protección química estaban trabajando cerca del laboratorio, por lo que podría haber ocurrido una fuga de patógenos peligrosos. La existencia del laboratorio ha sido controvertida, y en 2020 Kazajistán negó formalmente que estuviera siendo utilizado para fabricar armas biológicas. En aquel momento, el gobierno de Kazajistán declaró: no se están desarrollando armas biológicas en Kazajistán, y no se realizan investigaciones contra ningún otro estado. Pero resulta que ahora, los laboratorios biológicos militares de los Estados Unidos en Kazajistán critican a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y cuando el Ministerio de Salud de Kazajistán negó la información de que personas desconocidas se apoderaron de un laboratorio biológico militar cerca de Almaty, dijo que el laboratorio está bajo protección, pero no está claro quién exactamente está protegiendo el lugar peligroso. En vísperas del riesgo de infección en relación con los disturbios en Almatá, el ex médico jefe sanitario de la Federación Rusa Gennady Onischenko advirtió que ahora la ciudad de 2 millones de habitantes sigue siendo inmanejable y el laboratorio puede estallar con consecuencias muy graves. Es por eso que los comandos rusos Alfa tomaron el control del laboratorio urgentemente, y por eso Blinken llora por donde le duele, que es porque ahora Rusia puede destapar todo el pastel. Porque claro, todo el mundo nos preguntamos cómo es posible que un país como Kazajistán haya sido colonizado por Estados Unidos, y creado tantos laboratorios de armas biológicas. ¿Qué pretendía hacer en las puertas de Rusia y China? Estamos hablando del Laboratorio Central de Referencia sobre la base del Centro Científico Nacional de Infecciones Altamente Peligrosas. Pero otro laboratorio biológico completo opera en Bardyansk, región de Zambul. En total, según datos conocidos, se crearon 6 laboratorios similares en la República Kazaja. Estas instalaciones son administradas por la Agencia de Reducción de Amenazas de la DTRA en la Embajada de Estados Unidos en Nur-Sultán. El presupuesto total para programas científicos del ejército estadounidense en Kazajistán supera los $400 millones. Entre otras cosas, la DTRA asignó subvenciones para el estudio de la brucelosis, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, e incluso el alfa coronavirus en Kazajistán, que nunca antes se había registrado en la República. Esto se parece mucho a explorar el futuro de un teatro de guerra. Y Rusia es posible que ya no salga de Kazajistán hasta investigar este enorme peligro para Rusia y para toda la humanidad. En mayo de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajistán negó la presencia de investigadores militares estadounidenses. Después el presidente Kassym-Jomart Tokayev admitió que los estadounidenses sí habían estado en el laboratorio de Almaty, pero lo abandonaron. Sin embargo, más tarde, los estadounidenses prometieron continuar la interacción en la República de Corea del Sur.
El retroceso temporal de las autoridades kazajas podría estar asociado con la presión de Rusia. Moscú se dio cuenta de que Estados Unidos rodeó a Rusia con laboratorios biológicos en todo el perímetro de sus fronteras. Y Kazajistán es un caso especial, y anunció la creación de un Consejo Coordinador en temas de seguridad biológica bajo la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. El Consejo analizará la situación relacionada con garantizar la seguridad biológica en los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, organizará el intercambio de experiencias, preparará recomendaciones para la formación y desarrollo de actividades coordinadas en esta área, informó el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Sin embargo, a pesar de ello, para finales de 2025 en la región de Zambul de Kazajistán, está prevista la construcción de una nueva instalación especial con almacenamiento subterráneo para cepas especialmente peligrosas, que provocan enfermedades graves y mortales para las que no existen vacunas ni tratamientos disponibles. Joder, ¿cómo es posible que se permita esto y nadie asalte todos los laboratorios? ¿No es hora de que Rusia y China intervengan más activamente ante esta situación? De momento las tropas de la estructura que tomó la decisión sobre la nueva política en el campo de la bioseguridad ya están en Kazajistán. Dado que las autoridades locales no pueden tomar la única decisión correcta, la voluntad colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva puede ayudarlas. La experta internacional Nikita Metkovich está segura de que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva es la única fuerza que puede detener esta amenaza común para la humanidad. Debido a que uno de los laboratorios biológicos estadounidenses está ubicado en Alma-Ata, donde se desarrollaron las batallas más intensas, y se publicó información de que un grupo de militantes penetró en esta instalación y podría ocurrir una fuga de cepas peligrosas. La principal cuestión ahora es la protección confiable de la instalación, para que no se convierta en una amenaza terrorista para toda la región. Por lo tanto, este biolaboratorio es un caldo de cultivo potencial para enfermedades peligrosas. Quizás, para detener la amenaza, valga la pena usar las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Ahora las tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva están estacionadas solo en Kazajistán, pero los laboratorios biológicos se encuentran a lo largo de todas las fronteras rusas. Obviamente, el problema requiere una solución sistemática y compleja, pero necesaria por el bien de los habitantes de este planeta. La solución sistémica a este problema está en el ámbito de la política. Primero debemos admitir que estamos hablando de la base militar estadounidense creada ilegalmente en el territorio de Kazajistán. Después de eso, se debe aprobar una ley que prohíba el trabajo de personal militar extranjero en las instalaciones biológicas de la República de Kazajistán. Y luego existe la necesidad de una investigación parlamentaria pública sobre el desarrollo de armas biológicas ahí por parte de los estadounidenses. Para esto, se debe enviar un grupo de expertos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva a Kazajistán. Deben confiscar todos los documentos ahí disponibles sobre quién, cuándo y qué hizo allí en el marco de los programas militares de investigación, los datos personales de los participantes, etc. Una vez que se obtenga evidencia de una violación por parte de Estados Unidos del régimen de control de armas biológicas, llevar este asunto al nivel de las Naciones Unidas. Según Igor Nikulin, ex miembro de la Comisión de Armas Químicas y Biológicas de las Naciones Unidas, dice que han informado repetidamente que esta actividad estadounidense viola la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas. Si Moscú y Nur-Sultán están de acuerdo, será difícil para Estados Unidos quedarse en Kazajistán. Igor Nikulin también dijo: hace 2 años, hice un informe para el Centro Antiterrorista de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en el que se planteó con fuerza el tema de los laboratorios biológicos militares estadounidenses en los países de la Comunidad de Estados Independientes. Estos materiales luego fueron a la mesa para todos los líderes de los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y sus agencias de aplicación de la ley. Ahora todas nuestras suposiciones pueden ser probadas, parece que la situación se va a despejar. Ahora lo primero que necesitamos es una inspección. Es necesario tomar el control de estas instalaciones en Kazajistán,
enviar virólogos militares ahí para ver y comprender qué están haciendo ahí. Por ejemplo, varios activistas de derechos humanos de Kazajistán afirmaron que era ahí donde estaban trabajando con nuevas cepas de coronavirus. También hay una versión de que fue creado artificialmente, y es posible que en laboratorios americanos. Por cierto, el hecho de que el Centro de Análisis de Políticas Europeas Omicron apareciera simultáneamente en decenas de países del mundo en aquellos donde hay laboratorios biológicos estadounidenses, también confirma esta versión. Sería bueno atraparlos con las manos en la masa. Si hay evidencia de esto, entonces el caso debe ser considerado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y según Konstantin Blokhin, politólogo estadounidense y experto del Centro de Estudios de Seguridad de la Academia Rusa de Ciencias, Moscú tiene el derecho moral de exigir concesiones al presidente kazajo Tokayev en el tema de la bioseguridad. Si Rusia no aprovecha la oportunidad para influir en la situación, será un grave error estratégico. Hoy Rusia juega un papel clave en la preservación de la condición de Estado y el poder legítimo de Kazajistán, ayudando objetivamente a este país. También en China ya se hablaba del asunto, en 2020, y en la web, Man Miao Miao, apareció el 26 de mayo este artículo. Laboratorios militares estadounidenses desarrollan en secreto armas biológicas en Kazajistán, y se alega que los laboratorios están desarrollando armas biológicas para usar contra países como Rusia y China. Kazajistán se ha visto atrapado voluntariamente o no en el juego de culpas sobre el origen de la nueva pandemia de coronavirus al albergar laboratorios militares estadounidenses, según eonews.kz, un sitio web kazajo de propiedad privada. Estados Unidos ayudó a mejorar los laboratorios biológicos de la era soviética en Kazajistán después del colapso de la Unión Soviética, según la BBC Monitoring. En un artículo publicado el 12 de mayo, eonews.kz describió el Laboratorio de Referencia Central, CRL, en Almaty inaugurado en 2016, el Laboratorio en Ottar, y el Instituto de Investigación de Seguridad Biológica en el sur de la región de Zambil. Como una serie de grandes instalaciones biológicas militares estadounidenses involucrados en proyectos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El analista político Ulugbek Babakurov le dijo a eonews.kz lo siguiente. Los estadounidenses han estado trabajando durante mucho tiempo en Kazajistán para recolectar virus peligrosos. En el secreto y poderoso CRL, han estado desarrollando nuevas cepas de armas biológicas en un lugar muy alejado de los Estados Unidos y sin el conocimiento de las autoridades kazajas desde 2016. Además, los laboratorios en Almaty y Ottar están geográficamente más cerca de las fronteras china y rusa, los enemigos potenciales de Washington, dijo Babakurov. Otro analista, Tahir Bayrov, dijo en el informe que el gobierno de Kazajistán debería corregir su política con respecto a este tipo de operaciones estadounidenses en nuestro territorio. No podemos aceptar las instalaciones y organizaciones militares y semimilitares de Estados Unidos, como una especie de garante de la independencia y como elemento disuasorio. Tales actitudes son dañinas y un juego peligroso porque la vieja política de múltiples vectores en las nuevas circunstancias internacionales ya no funciona. Y se acerca a un callejón sin salida, dijo Bayrov. Según él, involucrarse en el creciente conflicto global entre las superpotencias es extremadamente peligroso para Kazajistán. La soberanía real se logra no permitiendo el despliegue de fuerzas e instalaciones de países que tienen relaciones tensas y hostiles con sus propios vecinos y aliados, sino mediante la realización de políticas internas y externas realmente independientes, agregó Bayrov. Hasta aquí es todo lo que el espejo puede decir. El que quiera seguir investigando, en la red podrá encontrar que familias kazajas y estadounidenses están detrás del capital privado de estos laboratorios. Esto es todo amigos, reciban un saludo.